Xavier, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Esta vez con tu gorra de presidente de la PCE, no tanto de la gorra de promotor, que también, porque eso es imposible separarlo, ¿no? Cuando uno trabaja y defiende los intereses de una asociación, si además es asociado, es decir, es un implicado más, lo puede hacer con mucho mayor conocimiento. Como digo, muchísimas gracias por asistir a estas confidencias. Y como ya hablé la vez pasada, hace un año que ya estuvimos con vosotros, con APCE, en aquel caso fue con Lluís Marsá, bueno, pues lo que queríamos es comentar un poco cómo está yendo el mundo de la promoción inmobiliaria y vosotros como Asociación de Cataluña pues nos podéis dar un buen vistazo, ¿no? de qué está pasando por allí. Lo primero que me gustaría comentar, Xavier, es qué está pasando con los nuevos proyectos. La pasada entrevista hablamos que estabais en 2018-2019 en producciones de en torno a las 14.000 viviendas. Lluís comentaba como mercado sano en Cataluña, un mercado en torno a las 25.000. ¿Qué ha pasado durante la pandemia estos 2020-2021? ¿Habéis visto ligero incremento? Cuéntame. Bueno, en general, el nivel de las 14.000 viviendas, por ejemplo, que tuvimos en 2018, siguió el mismo ritmo en 2019. El 2020 es verdad que las iniciadas bajaron, obviamente, por el efecto de la pandemia y se situaron alrededor de las 11.400 unidades. Ya en el 2021 ha vuelto un poco a los niveles prepandemia, incluso llegando exactamente en Cataluña, a las 15.100 viviendas iniciadas. Es verdad que todavía estamos lejos de las 25.000 que estiman los profesionales y los entendidos y estudiosos del crecimiento vegetativo de la población, necesidades de vivienda, etcétera. Y este año, bueno, 2022 veremos, ¿no? Porque es verdad que la progresión era hacia arriba, pero el tema ahora del incremento de costes, la dificultad del suministro de materias primeras, el tema de la guerra. Vamos a ver cómo impacta esto, ¿no? Porque es verdad que las iniciadas es posible que, bueno, pues que algún promotor, pues si ve que no sabe bien qué precios poner, qué le van a costar las promociones, bueno, es posible que diga, bueno, voy a esperarme un par de meses o 3. Entonces veremos cómo se comporta el mercado en este 2022. Hablaba el otro día con unos amigos constructores y no solamente ellos, sino había varias constructoras que no están licitando obra, que es que no te pueden dar un precio, o me contratas como administración por administración y nos repartimos la tarta que salga, o es que no te puedo cerrar un precio con la volatilidad que hay ahora mismo, con los dos puntos de vista que tú has comentado, la volatilidad de precios y luego también las problemáticas de suministro, ¿no? Entonces entiendo que eso tiene que sí o sí hacer que algún promotor se piense si, bueno, me voy a esperar a ver qué. Es muy posible. Además, ya sabes que al final los precios se dan hoy, pero las contrataciones se realizan al cabo de 6, 8 meses, 10 meses, ¿no? Y eso genera una incertidumbre pues que es complicada. Ya sabes que el sector promotor necesita estabilidad, en este caso, y ahora mismo no la tiene a nivel de costes. Por lo tanto, es difícil hacer previsiones a medio plazo. Antes de que se iniciara la guerra se preveía que este aumento de costes más o menos en el segundo semestre de este año se estabilizaría o volvería un poco a su nivel habitual, pero claro, ahora con la incidencia de la guerra, pues ya no está tan claro, ¿no? que esa estabilización de precios. Yo, durante estos años bueno, ya no sé si es pandemias, nevadas, volcanes, guerras, Salimos de una y nos metemos en otra. yo solo he aprendido una cosa y es que no hay posibilidad de hacer predicciones. O sea, de esto he aprendido que cualquier predicción, solamente hay una mentira y es la predicción que hagas. Seguro que no se va a cumplir. Porque hagas la que hagas, y fíjate, la pandemia, aquello, ¿te acuerdas de aquellos famosos? De esto va a ser 15 días, bueno, lo mismo dura un mes, y luego séptima ola, sexta ola. Entonces, si hay algo que tengo claro es que cualquier cosa que intuyas va a ser falsa. Pasará otra cosa, no sé si mejor o peor, pero desde luego no la que pruebes. Esto es un buen ejercicio hacerlo, ver
tirar para atrás, ver las previsiones que se hicieron en cualquier segmento y en cualquier tema, y Sí, ver su real cumplimiento o no. nada, Y ahí te imposible. das cuenta de la fiabilidad de ciertas previsiones. Imposible. El otro día leía un artículo muy interesante en el que dijo, hablaba algo así, no sé estas mismas palabras, pero decía que la nueva manera de gestionar el negocio es teniendo como una variable dentro del negocio la incertidumbre. Es decir, que no va a ser algo pasajero, que como vivimos ya en esta incertidumbre, que manejemos eso como un ingrediente más de nuestros parámetros, ¿no? De nuestros Mucha pilares. razón, mucha razón. Pero bueno, pegando un pequeño saltito, ya no tanto a la producción, sino a qué está pasando con la salida de viviendas, con el ritmo de ventas, Mm. me gustaría que nos contaras un poco cómo lo estáis viendo en Cataluña. Te cuento, en el resto de áreas de España y sobre todo en determinadas localidades se están viendo desde el famoso salida del encierro allá por junio del año 2020 incrementos paulatinos de precios, de ritmos de ventas, de sanidad, ¿no? De que las cosas van como muy bien. En Cataluña, ¿cómo estáis viviendo esto? La verdad es que es un ritmo de ventas bueno. Hasta el momento, la verdad, yo creo que la pandemia produjo un factor ahorro. Es decir, la gente no consumía, al menos no tanto como lo había hecho hasta entonces, y esto ha provocado un ahorro. También ha vuelto, claro, después de 2 años de producciones bajas, pues la verdad, la gente necesita vivienda, sobre todo de reposición, y también la gente se dio cuenta durante la pandemia que se dio cuenta del tipo de vivienda al que vivía, es decir, las necesidades de esa vivienda también han cambiado, ¿no? Pondré un ejemplo, ahora mismo el cliente, el comprador de vivienda, prefiere tener 60 centímetros más de terraza que 60 centímetros de salón, comedor. Es decir, está dispuesto a renunciar a metros cuadrados interiores por exteriores. Y Fíjate, eso Javier, hace 2 años y medio era impensable. bueno, no solamente era impensable, sino que hubo un momento que se dejaron de hacer terrazas y se empezaron a hacer miradores porque la gente, según al día siguiente de entregarle las viviendas, las cerraba, las terrazas, si recuerdas. O sea, que Pues esto ha cambiado. También el tema de cada vez valoran más los espacios exteriores. Quiere decir que ha habido una expansión, digamos, de la gente alrededor del área metropolitana de Barcelona o en general en el resto del territorio de Cataluña. Es decir, se han iniciado promociones en municipios donde a lo mejor hacía 10 años que no se iniciaban promociones. También ligados un poco a esto, ¿no? La gente está dispuesta a irse fuera de las grandes metrópolis, pues para esto, para disfrutar del espacio, ¿no? De las zonas exteriores. Y este también ha sido un cambio bueno para la producción y para el resto del territorio. Y la verdad es que las ventas están yendo a buen ritmo. ¿Qué pero pasará este año? ritmos Ritmos por de encima de los previstos. sobreplano. En principio, las previsiones de ritmos de ventas siempre son más o menos muy prudentes. Entonces es normal que cuando la cosa va bien, pues evidentemente el ritmo se acelere, ¿no? Pero es verdad que el producto que sale al mercado, en la mayoría de los casos, se vende durante las obras, es decir, sobre plano, y esto pues facilita, ¿no?, la reposición, ¿no? Que bueno, cuando ya estás en producción de una promoción puedes empezar otra, y esto debe ayudar a incrementar el ritmo de viviendas iniciadas en Cataluña durante este 2022. A nivel del el tema de las entidades bancarias, es verdad que su exigencia a nivel de preventas cuando empiezas una promoción pues es dura, en el sentido que ellos también aprendieron de la crisis, ¿no?, que tuvimos del 2008, y es verdad que ahora un poco la seguridad jurídica en todos los sentidos, ¿no?, de la promoción, de ver sus clientes y ver sus entidades financieras, pues ha mejorado mucho en este sentido, ¿no? Es decir, una promoción que se inicia ya muy difícilmente no va a finalizarse con éxito. A partir de ahí veremos cómo evoluciona el mercado. Es verdad que a estos ritmos, sin llegar a las 25.000 unidades iniciadas, que sería lo prudente y lo necesario, siempre va a haber más demanda que oferta, y por lo tanto, desde este punto de vista, si el mercado así lo acepta,
entendemos que las promociones van a seguir en buen ritmo de ventas. Vamos a pegar un saltito a temas más normativos, más incómodos si cabe. Y digo incómodos porque en Cataluña habéis sido pioneros siempre en el sector inmobiliario, para lo bueno y para lo malo. En el caso normativo también no podía ser una excepción. En industrialización habéis sido pioneros, un montón de cosas, pero en el caso normativo también. Me gustaría entender esta norma que hay de cesión del 30% en determinadas localidades, que no es en todo Cataluña, eso conviene decirlo, que es solamente en determinadas poblaciones, ¿no? Esta norma de la cesión del 30% de todos los nuevos proyectos de obra nueva, creo que eran superiores a, no me acuerdo si eran 700 metros o lo que fuera. 600 metros. ¿Cómo está afectando? Y te lo digo porque se está poniendo a Cataluña como ejemplo y como sabes, hay un proyecto de que se expanda toda esta normativa al resto del país, ¿no? Como vosotros sois un ejemplo que lleváis ya varios años, cuéntame cómo está funcionando de bien o de no bien. A ver, primero, clarificar que la normativa hoy en día se aplica en Barcelona y a un par de municipios más del área metropolitana, ¿no? Sant Quirze, creo, y Ripollet, si no me equivoco. Pero el mercado principal, obviamente, es Barcelona y es donde hace más tiempo, en este caso casi 3 años, que está en vigor. La verdad es que el objetivo, ¿no?, de esta norma era, digamos, que se produciesen más viviendas de protección oficial, que realmente no se está consiguiendo. Al final, el tema, que es lo grave de la cesión, bueno, de la obligatoriedad de hacer el 30% de un edificio, de una nueva promoción, hacerla de protección oficial, incluso en suelo consolidado, que es un poco el drama, ¿no?, en este sentido, pues ha paralizado muchísimos proyectos. Ya sea porque el propietario del suelo no está dispuesto a rebajar el precio del mismo un 30%, porque al final todo es un tema primero de costes, ¿no?, y de viabilidad de los proyectos. En segundo término, porque hay muchos barrios de Barcelona que incluso técnicamente no es posible, por ejemplo en la Eixample de Barcelona, que es un barrio muy grande y donde es muy necesaria la rehabilitación de edificios, es donde se hacen normalmente las promociones de edificios rehabilitados, porque esto también, pensar que es obligatorio en la rehabilitación de edificios de más de 600 metros. Esto, ¿qué pasa? Pues que técnicamente tú no puedes cumplir con 30%. O te vas al 40 o 45, un tema técnico, ¿no?, de la Eixample barcelonesa, o no puedes realizarlo. Entonces, claro, ¿no? ¿Esto qué hace? Una, paraliza la rehabilitación de los edificios, porque al final, cuando tú pides una obra nueva en un edificio de más de 600 metros, ya solo por pedir una licencia de obras mayores, ya te obligan a destinar el 30% al protección oficial. Pero es que incluso además es un tema coyuntural y de mercado. Los propios clientes te rechazan normalmente estas diferencias, ¿no? Porque tú ya estás un poco diferenciando entre unos y otros en ciertas zonas de Barcelona donde incluso el IBI no tiene distinción en este sentido. Ni la IBI es para protección oficial que para vivienda libre. El gasto de la comunidad tampoco tiene distinción entre unos y otros, pero en cambio un propio edificio puede tener esa distinción. Entonces, realmente esto ha provocado pues que no se realicen, de momento no tenemos constancia que se hayan entrado demasiadas licencias, al menos en nivel de nuestros asociados, con esta obligatoriedad del 30% de protección oficial. Pues me voy a quedar con una gran duda que tenía, Xavier, porque creo que eres muy laxo a la hora de decir, bueno, al menos desde los asociados, la verdad es que yo llevo buscando mucho tiempo un ejemplo para poder investigar cómo es la realidad de un proyecto de este tipo, ¿vale? Y no estoy consiguiendo ni un solo promotor en toda Cataluña que haya conseguido promover bajo la nueva normativa, porque me interesaba saber cómo le vendes a un tío en Pedralbes, cómo le vendes una promoción a un señor por 1 millón de euros y a otro por 300.000, y sin embargo el de 300.000 tiene que pagar los mismos 450 euros de comunidad que el de abajo. Entonces, ¿qué haces? Pues para que pague menos le dices que no use la piscina o que no tiene portero. Entonces, todas esas dudas que pueden surgir a la hora, claro, uno ve la normativa y la normativa es muy bonita. No, para facilitar la integración y el no sé qué, el 30%, ya coño, pero eso llévalo a la realidad. Y entonces, por lo que veo, no me vas a poder decir un ejemplo de cómo hacerlo. No, porque además en estos, digamos, en estos barrios
la verdad es que no se ha dado ninguna, ¿no? Es decir, sí que hay bastantes distritos de Barcelona que esto es posible. De hecho, hay planeamientos, nosotros mismos, nuestra empresa, pues ha hecho promociones en otros barrios, pues que han compartido viviendas libres y viviendas de protección oficial. Pero Pero porque el todo precio es tiene un similar. límite, porque el precio es similar o la diferencia no es tan acusada, entonces obviamente se puede hacer. Pero eso es lo que pedíamos desde APCE, Cataluña, un poco a ser conscientes de la realidad de la ciudad. Y eso no quiere decir ni segregar, ni discriminar, ni nada por el estilo. Porque ¿sabes qué pasa? Que al final, si no, esta discriminación la hace el propio mercado, la propia gente. Entonces, le estamos trasladando el problema al cliente final. Y entonces, creo que esto es una responsabilidad por parte de la Administración. La Administración lo que no puede hacer es trasladar problemas a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo en este caso. Sí, A partir de ahí... si me apuras, Javier, ni siquiera eso, ¿no? Porque por lo que me estás diciendo, entre vuestros asociados no hay casos de este tipo, entonces No, claro, realmente la porque derivada ya en no esto quieres entrar. es que no hay. Y entonces, Evidentemente, no, porque ya no quieres entrar en eso. O sea, yo cuando haces una promoción, al final, tu cliente quieres para él lo mejor, en todos los sentidos. Entonces, lo que no vas a hacer es venderle un producto en el cual va a tener un problema desde el día uno a nivel de, por ejemplo, de comunidad de propietarios. Por lo tanto, ya no te planteas. Pero es que incluso hay el tema de la limitación de los 600 metros, o sea, que sea a partir de 600 metros cuadrados, siempre hemos defendido que en muchas ocasiones es inviable, porque uno es consciente que, para poner ejemplo, hay unos costes indirectos que ya sean libres o de protección oficial, te cuestan lo mismo, o ya tengas 600 metros o 3.000 metros cuadrados. Es decir, la grúa, por poner un ejemplo, la implantación, el alquiler y el desmontaje de la grúa vale exactamente lo mismo para una promoción de 600 metros que para una de 4.500. Entonces nosotros defendíamos que un poco el equilibrio, por poner un ejemplo, podía ser en edificios y promociones de más de 2.400, 2.500 metros, ¿no? Donde esos, ¿no?, costes indirectos ya no tienen tanta repercusión a nivel de porcentaje en los costes de la promoción. Entonces, nosotros no hemos estado nunca en contra de la normativa en sí, conceptualmente hablando, pero sí que pensábamos, que por eso nos quejamos, que no se nos había consultado, de hacer una norma sin tener en cuenta a los que realmente entendemos de esto y somos los que al final tenemos la máquina productiva, porque si nosotros no hacemos las promociones no las va a hacer nadie. Entonces, en este sentido, decíamos, oye, vamos a hacer un plan a nivel de Barcelona, ¿no? En qué sitios sí, donde es más difícil poder intercambiar pues esta obligación del 30% a otras partes del distrito o incluso del municipio, ¿no? Un poco para que eso se pueda realizar. Pero hasta ahora no se nos ha escuchado y creemos que al final esto no acaba teniendo sus consecuencias. al final lo que llama la atención es que con un ejemplo o un histórico que podemos decir no ha sido muy positivo, ¿no? Porque al final la idea ahí era promover viviendas, ahora ya no solamente no se están promoviendo esas viviendas de protección oficial, sino que tampoco se están promoviendo las viviendas libres, ¿no? Con lo cual, al final lo que está es extensionando el mercado porque la producción, entiendo que en Barcelona, pues la vivienda nueva que salga será cara, no carísima, porque habrá tortas para ello, ¿no? Como te decía, que en base a esa experiencia, en base a ese histórico, lo que me llama la atención es que intentemos ponerlo como ejemplo, porque ya sabes que se está, por parte de algunas organizaciones, pidiendo que se extienda al resto de España y al resto de Cataluña, no solamente a aquellos 3 municipios, sino al resto de la totalidad del territorio español, ¿no? Esta idea, ¿no? Parece poco más que de locos con la historia que hay, ¿no? Porque no hablo ya de opiniones, hablo de realidades. Has comentado, son 3 años y pico, te he creído entender, ¿verdad? Y hay una realidad, y es que no se están haciendo viviendas de ese tipo. Entonces, pues te dejo un poco con mal sabor de boca. Es así. Dando el salto también a la otra normativa en la que habéis sido pioneros, y es esta que tiene que ver con la limitación del precio del alquiler, que acabamos de ver que ahora parece que el tribunal lo ha rechazado y luego no sabe, con esta locura. La realidad, en todo caso, independientemente de la parte legal,
la realidad en cuanto a la inversión y en cuanto a los patrimonialistas actuales, ¿qué está produciendo esta ley? ¿Cuáles son las consecuencias positivas o negativas que esté produciendo, tanto en el punto de vista de atraer inversión y de generar nuevos proyectos, como qué está pasando con los que ya tenían patrimonios en alquiler a partir de 10 viviendas? A ver, esto es lo que hablamos siempre. Las leyes se hacen para conseguir un objetivo, ¿no? Tienen un objetivo. Y en este caso, lo que se ha conseguido con esta es precisamente el objetivo contrario. La gente está retirando muchas viviendas de alquiler del mercado, sobre todo a nivel de personas físicas, ¿no? Gente que tenía, ¿no?, su vivienda y que la tenía pensada, bueno, otra vivienda la tenía pensada como un ahorro, ¿no?, o un ingreso más a nivel de jubilación. La verdad es que esto ha afectado bastante. Nosotros tenemos constancia de inversiones que al final no se han acabado realizando por valor de unas 1.500 viviendas nuevas, Uf, ¿no?, en alquiler. un Y eso es 10% un de la producción, frenazo. ¿eh? Un Esto 10% es de un la producción en frenazo. Cataluña, que se dice pronto, ¿eh? Eso es un frenazo muy importante. Y es que es normal, las inversiones necesitan estabilidad. Y tantos cambios regulatorios, pues la verdad es que no lo produce. Pero es que además nosotros tenemos una cátedra con la Universidad Pompeu Fabra y precisamente hicimos un estudio comparado de la regulación de los alquileres en otras ciudades, como por ejemplo Berlín y del norte de Europa. Y la verdad es que la consecuencia siempre de la regulación siempre ha sido lo contrario a lo que se pretendía. Es decir, normalmente los precios de alquiler acaban subiendo y es que esto al final es normal porque la gente retira del mercado las viviendas en alquiler, las destina a la venta, por tanto hay mucha menos oferta y siempre esto es de primero de empresariales, cuando baja la oferta y la demanda sigue subiendo, los precios suben. Entonces, es verdad que inicialmente en este estudio comparativo ves como que el precio al principio baja un poco, pero a medio plazo se acaba aumentando mucho más de lo esperado. Sin ir más lejos, en una comparativa entre los precios de alquiler entre Barcelona y Madrid, en Barcelona es verdad que este diciembre han bajado un 4%, pero es que en Madrid han bajado un 9 y pico. Y Madrid no está sometida a ninguna regulación de precios. Por ahora. Por lo tanto, bueno, por ahora, pero por lo tanto, esto también es un indicativo muy a tener en cuenta. Bueno, entonces, una vez más, con un caso de éxito tan positivo y una historia que avala tantísimo la bondad de la ley, lo que decidimos es, en vez de modificarla, extenderla al resto del territorio. Esto parece Sí, que bueno, en ese sentido, no sabe mal ser pioneros, ¿no?, en este caso, pero yo creo que al final, eso que pasa es que creo que las administraciones intentan arreglar inacciones del pasado a las espaldas de los privados y eso es un error. O sea, al final, el nivel de producción de las viviendas de protección oficial en Cataluña, en el caso de Cataluña, está en un 80% realizada por privados. Es decir, nadie puede decirnos que los promotores privados no hemos hecho protección oficial, porque hemos hecho el 80% de las viviendas de los últimos años. Esto, ya no te digo que sea mérito de los privados, lo que sí que estoy seguro que es un demérito de las administraciones públicas terribles. Y ahora quieren recuperar el tiempo perdido, uno tirando del sector privado, cuando deberían ponerse ellos mismos las pilas. Al final hay que distinguir muy bien entre la vivienda social y la vivienda asequible. De la vivienda asequible sí que los privados podemos participar mucho, pero al final la vivienda social ya le corresponde un poco a la administración, porque al final es una parte del estado del bienestar. Y el estado del bienestar le corresponde a la administración, no nos corresponde a los privados. A nadie se le ocurriría pensar, ¿no?, ni en educación ni en salud, trasladarla de esa responsabilidad al sector privado. Pero en cambio la vivienda sí que se hace. Sí, Y lo acabas de también definir perfectamente, sí, sí. A y nadie se si, le y si ocurriría. queremos y si queremos más aún, si comparamos el presupuesto que asigna los presupuestos del Estado o de las administraciones de las comunidades autónomas a salud, educación y vivienda, si tú haces una comparativa, vivienda está a años luz de los recursos que se destinan a este segmento. Por lo tanto, creo que somos un segmento
que se nos exige mucho más que cualquier otro. Somos un segmento que siempre hemos sido socialmente muy responsables. Al final, la gente tiene que ser consciente que las plazas, parques, zonas públicas, todo esto, al final se realizan a través de los promotores que han pagado las urbanizaciones, los planes urbanísticos, etcétera. Pues eso parece que no se ha valorado suficiente. Y creo que la gente tiene que tenerlo muy en cuenta, que al final somos empresas que arriesgan muchísimo dinero, es una inversión de alto riesgo, necesaria para las ciudades, para el crecimiento de las mismas y para el bienestar de la gente. Y eso creo que hay que ponerlo en valor. Me ha llamado mucho la atención, Xavier, es la primera vez que lo oigo y me ha encantado la comparativa que has hecho. Efectivamente, cuando un hospital privado se implanta, nadie le está pidiendo que pague medio hospital público. Efectivamente, cuando un colegio privado se construye o empieza a funcionar, nadie le dice que ese colegio privado tenga que pagar un 30% del colegio público de la zona, ¿no? Y al final el privado es una cosa, el público es otra y efectivamente el público va de los presupuestos generales del Estado y no es el sector privado el que tiene que... Y sin embargo, en la promoción inmobiliaria es el privado el que está pagando tanto urbanizaciones como 30% de vivienda, como cesiones a... Cierto. Sí, sí, y además la regulación, insisto, tiene que tener un impacto. Y al final, la regulación esta de la limitación de las rentas, estamos hablando que el 80% de la propiedad, incluso en España, está en manos de propiedad horizontal, son propiedades horizontales. Es decir, el impacto que tienen en el mercado los grandes tenedores, que esta frase se ha puesto tanto de moda, es muy bajo en el mercado. Es decir, tienen muy poca capacidad de, digamos, de distorsionar los precios. Muy poca. Entonces, claro, hacer una ley con un impacto tan pequeño, para mí es malgastar recursos de la administración. O sea, yo quiero que la administración, que mis gobernantes hagan leyes que realmente tengan un impacto real e importante, porque si no, desde mi punto de vista, es gastar recursos y malgastarlos. En este caso, además, por lo que hemos comentado, tanto en la cesión del 30% como la ley de precios de alquiler, el impacto que han conseguido no es que sea pequeño o mínimo, es que han conseguido el impacto contrario, y es que no se promuevan determinadas zonas que antes sí se promovía, ni pública ni privada, o sea, ni vivienda asequible ni vivienda normal, y que los precios de alquiler no se contengan en la misma medida que se están conteniendo en otras ciudades que no tienen esta normativa. Así que yo creo que la historia ya después de unos años puede hacernos ver que a lo mejor no era la manera de aplicarla o no era el sentido o habrá que buscar otra alternativa, pero desde luego esa me queda clara que no es. Xavier, yo te agradezco muchísimo vuestra visión como APC. Como siempre te emplazaré a que dentro de otro año veamos un poco las mejoras, si realmente hemos subido de esas 15.100 viviendas a las esperadas 25.000, que yo creo que es un salto cualitativo, que no sé si la situación actual de costes, de incrementos y de volatilidad nos va a permitir ser muy esperanzadores en ese punto. También saber si el ritmo de ventas continúa con esa bonanza. Y bueno, pues a ver qué pasa finalmente. Si me puedes contar un caso de una promoción en una zona con diferencias de cómo se ha ejecutado bajo esta nueva normativa del 30%, o a lo mejor me cuentas que al final alguien con cabeza lo que dijo es que cambiamos la normativa y hacemos otra cosa, ¿no? Y te pediré que dentro de un añito nos volvamos a ver de nuevo. Pues estaré encantado de seguir hablando con vosotros estas confidencias. Y a ver si hay alguna más que mejora la situación actual. Y así lo haremos. Muchas gracias. Infinitas gracias a ti. Un fuerte abrazo. A vosotros, un abrazo.